Así estamos justamente en el Congreso y va a ser extensa, intensa y evidentemente llena de episodios que probablemente los vamos a estar relatando más adelante. ¿Y por qué extensa e intensa? Porque evidentemente aquí todavía faltan votos. Se supone que son 78 votos que debiese tener la oposición para dar curso a esta acusación constitucional en contra del presidente Piñera. Sin embargo, hasta hoy día, al parecer, necesitamos sí o sí, de parte de la oposición, la presencia del diputado Giorgio Jackson. Y Giorgio Jackson, el diputado, está todavía en cuarentena. Se termina la cuarentena a las 12 de la noche de hoy. Es decir, no pueden votar, la oposición no podría votar justamente antes de las 12 de la noche. Imagínense, yo les voy a hacer un resumen de lo que está ocurriendo, de más adelante les voy a dar los detalles. Pero imagínense que ha surgido la idea hasta de leer el Quijote. Imagínense, leer el Quijote para extender todo esto, esperar, no, de verdad, en serio, es casi insólito. Y esperar, ¿no?, hasta las 12 para que él pueda ser liberado de su cuarentena, tomar un auto y viajar rápidamente hasta el Congreso y llegar a votar. Ahora, aquí surge otro problema, porque justamente se va a discutir el día martes, se debiese discutir el día martes, la extensión, ¿no?, del estado de emergencia en la macrozona sur, y eso evidentemente con esta discusión que se alargaría hasta largas horas de la noche, aproximadamente hasta las 2 de la mañana, si es que logran hacer esta estrategia que se le ha llamado la ley Lázaro, que también es otro punto bien interesante. ¿Por qué la ley Lázaro?, se preguntará usted. Sí. Para que se levanten los enfermos y puedan venir a votar, ¿no? Se levanta justamente la cuarentena y pueda venir el diputado Jackson a votar. Ahora, ¿perdón, Tonka? Sí, te quería comentar. Una pregunta para ti. Por favor, Tonka, adelante. Sí. Claro. ¿Qué diputado se espera que pueda y tenga la capacidad de que su alocución sea muy, pero muy larga? Me imagino que hay nombres ya en la lista claves para alargar esta jornada para llegar hasta mañana, pasada la medianoche. De partida, el diputado Naranjo, quien va a ser quien va a defender esta acusación constitucional. Recordemos que la acusación constitucional se presenta por parte de 15 diputados que la firman. Justamente luego de eso se elige por azar. Ustedes lo recordarán, había una tómbola, casi como un bingo, en donde se sacaban unos numeritos y se eligieron parlamentarios, que eran 5 específicamente, que tuvieron que revisar esto en una comisión revisora. Esta comisión, esto sirve como antecedente porque no es vinculante, estableció que no procedía, que finalmente se rechazaba de alguna manera porque no tenía el sustento necesario. ¿Y por qué? Porque hubo 2 diputados que la apoyaron, 2 diputados que la rechazaron y un diputado que fue Pepe Out, quien finalmente se abstuvo. Y ese voto de abstención se suma al rechazo y finalmente entonces llega este antecedente como a la sala, ya como que esta comisión revisora revisó los antecedentes y la verdad es que no tenía el sustento. Ese es solamente antecedente, porque la Cámara de todas maneras lo tiene que votar. Y ahora, usted se preguntará, ¿por qué 78 votos y la oposición tiene 83 parlamentarios? Entonces, ¿por qué finalmente le faltan los votos? Y es tan importante la presencia del diputado Jackson. Y es porque aproximadamente 5 votos de la oposición estarían en cuestionamiento, por distintas razones que luego los vamos a explicar. Le faltarían entonces justamente la presencia del diputado Jackson, que sabemos que van a esperar a que termine su cuarentena. De hecho, el diputado Naranjo lo decía. Tenemos una estrategia para lograr los 78 votos. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, yo le he dicho, tras bambalina, ¿no? Preliminarmente se ha hablado hasta incluso de leer el Quijote para así extender esta discusión, el tiempo que tienen evidentemente para poder parlamentar y establecer los argumentos, ocupar el máximo de tiempo posible y darle tiempo entonces para que lleguemos a las 0 horas de esta noche y entonces pueda venir el parlamentario justamente hasta el Congreso a votar. Rodrigo, va a ser extensa, intensa, evidentemente, ¿eso está claro? Sergio, ¿te escucho? Sí, que esta situación es muy, muy relevante porque es inédita en nuestra historia política. Nunca antes habíamos vivido una situación como esta. Nos pone en un lugar muy singular, además, porque una vez más la opinión pública observa cómo los parlamentarios juegan a veces con sus tiempos, con las premuras, para algunos temas y para otros simplemente no. Pensemos en cuántas materias están ahí guardadas y reservadas durante largos periodos, algunas de ellas años. Ahora, la situación es bien compleja porque esta semana, Rodrigo, no solo se ve la acusación constitucional contra el presidente Piñera, sino también la extensión del estado de emergencia en la macrozona sur, también se observa el cuarto retiro de los fondos de pensiones. A ver, si esto se extiende, también complica, por ejemplo, la extensión del estado de emergencia. ¿Estamos de acuerdo, no?
Absolutamente, absolutamente. Y es por eso justamente que tienen que crear esta estrategia para ver de qué manera pueden entonces lidiar con esta acusación constitucional que yo le decía, hacen falta 78 votos, nos falta todavía la presencia del diputado Jackson que se haga presente, que van a idear la estrategia para aquello. Pero se junta evidentemente con el cuarto retiro, que usted lo sabe, ¿no? Y justamente con esta solicitud de parte del Ejecutivo, de parte del Gobierno, para extender esta medida en la macrozona sur. Y eso se tiene que ver el día martes sí o sí. Y si es que no se ve, se entiende que es aceptado. Entonces se vuelve a prorrogar, o sea, se vuelve a extender justamente, claro. Y es por eso que le importa tanto a la oposición poder lidiar con estas dos discusiones tan importantes para ellos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que una vez aprobado en la Cámara de Diputados, esto luego pasa al Senado y en el Senado se necesitan aproximadamente 29 votos y la oposición tiene 24 y el oficialismo tiene 19. Es decir, tendría que convencer a algunos parlamentarios del oficialismo para que apoyaran esta medida. Y tú decías, ¿nunca ha pasado en la historia? Bueno, sí, y pasó justamente con el presidente Piñera. Ya hubo un antecedente. Y es más, esto lograría un récord, ¿no? Porque solamente el presidente Piñera y el presidente Ibáñez han sido acusados constitucionalmente 2 veces. Mira. Pero nunca en la historia del país ha sido destituido un presidente a través de una acusación constitucional. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Solo un segundo, lo que me refería, Rodrigo, solo un segundo para precisar. A lo que me refería es a esta estrategia de prorrogar la audiencia, ¿no? De esta idea de la ley Lázaro. Eso sí que es completamente inédito en nuestra historia republicana por lo pronto. Claro, lo de las acusaciones constitucionales, estamos totalmente de acuerdo. Vuelvo contigo, Rodrigo. Tonka. Sí, no solamente